Muy bien, señores, vamos a continuar con Primera Hora, el matutino, por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52. Aquí en la República Dominicana, Televisión Dominicana para todo el exterior y nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Nosotros tenemos para compartir en esta parte del programa al licenciado Bull Ramírez Merán. Él es abogado, amigo nuestro, que eso es lo importante, amigo nuestro, con quien vamos a compartir muchos tópicos de interés, que desde el punto de vista jurídico, ustedes saben que aquí en la República Dominicana estamos en un combate, en una confrontación permanente, más aún con todo esto del voto de arrastre, este lío que se ha metido la Junta y que precisamente Bunel ha sometido un recurso de inconstitucionalidad del artículo 104, ¿verdad? Párrafo cuarto. El párrafo cuarto del artículo 104. Así es. De la ley 1519. Y el 92. Sí, el 92. Vamos a conversar con él entonces con todo esto. Bunel, ¿y cómo va todo? ¿Qué hay de nuevo? Todo bien, muy buenos días y gracias por el espacio que amablemente me conceden con cierta frecuencia, de manera que a su orden. Como Antes siempre. de que entremos con relación a todo lo que tiene que ver con el recurso que sometiste, dime, Argeni, ¿qué tú has sabido? ¿Y qué está trabajando? Dando alguna panorámica del caso, porque para aclararlo, ¿verdad? Nuestro amigo, doctor Ramírez, lleva parte del caso donde fue asesinado uno de los imputados. El abogado y colega Junior Ramírez, y entonces él es uno de los abogados del Grande. Así es, soy el abogado, Es el abogado de la del defensa del Grande. Entonces, antes de eso, para que la gente tenga, porque es un caso que parece que se está llevando a debajo de la mesa, porque todo No, para nada tuvo. Pero luce en ese sentido porque la figura que se ha vendido, la figura que tiene que ver con todo lo que supuestamente sucedió y quien está en el anonimato por estar fuera del país, es el señor Argeni Reyes, Argeni Contreras. ¿Qué usted nos puede decir de todo eso? Bueno, antes de entrar. Primero ya es de público conocimiento que la Fiscalía terminó la investigación y excluyó de los tipos penales de homicidio a una parte de los encartados y dejó, por supuesto, a otros acusados ya básicamente de complicidad para el homicidio. Pero cuando te adentras en la acusación, básicamente la complicidad a la que se refiere la Fiscalía es relativa al ocultamiento del cadáver. No hay en el expediente ni un autor ni un cómplice del homicidio per se. Nosotros habíamos estado preocupados y manifestando esa preocupación, aún siendo abogado de la defensa, de que se estaba llevando un caso por un homicidio de una persona importante y por unos hechos que en democracia, por las razones que se alude, no debe ocurrir. Y nos preocupaba la impunidad con la que se estaba manejando el tema. Entendíamos que hubo prisa, que debió darse más tiempo hasta descubrir mejor los participantes. Por tanto, el expediente en síntesis está versando sobre asuntos de corrupción para unos y para cómplices o copartícipes del ocultamiento del cadáver. Tenemos la información, como decían ustedes, que la figura más sonada de ese proceso, cuya participación no nos consta, es Argeni Contreras, y tenemos la información de que supuestamente ya está en los trámites de deportación en una cárcel para esos fines en Estados Unidos. Es una versión, por supuesto, no es oficial, no me la ha dado ninguna autoridad, pero nosotros extraoficialmente manejamos esa información. Mire, hay una audiencia preliminar fijada para el día 24 de este mes. Hay una audiencia ya. En el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Pero esa audiencia
sobre qué versa, porque escuchándolo a usted con esa descripción de que una parte fue excluida y otra no, nadie sabe cómo fue que mataron a Junior, al parecer, ni quién lo hizo. A mí me parece que Junior se encadenó y se mató él mismo. Y fue y se tiró al charco, al arroyo donde apareció. Porque no puede ser que desde la ONSA, el cual él tenía un seguimiento, en el cual hay video del empresario Eddie Santana entregándole un dinero y donde Algeni participa, y que después él aparezca muerto, y que entonces ni Eddie Santana tenga que ver con eso, ni el director de la ONSA, Manuel Rivas, ni nadie. O sea, todo luce que el caso de Junior Ramírez fue que Junior se mató, se encadenó él mismo y se tiró un río. O sea, Bueno, eso es lo que parece, es como una película de ficción. Esa preocupación, reitero, nosotros la manifestamos reiteradamente, porque ciertamente, eso es lo que luce. Decir, fue una investigación con mucha prisa. Tenemos la mala Pero hay un cadáver, doctor. Bueno, sí, el tema es... Y alguien lo mató. Es que la nueva normativa no permite bajo ningún concepto la presunción. Entonces, si la Fiscalía, que sabe más que nosotros, que tiene mejores medios, sabe que no puede decir ni suponer que fue nadie, sino demostrar que fue alguien, sí, entonces hay una situación complicada. Yo no entiendo por qué tenían que precipitar tanto una investigación sobre un caso de tanta trascendencia. Y te voy a decir más. Por ejemplo, en el caso del Grande, siempre dijimos en este programa por lo menos 2 o 3 veces, que ustedes amablemente nos han permitido, hemos dicho, estaba en Santiago todo el día y no pudo haber participado de ninguna manera. Y la Fiscalía tiene la evidencia y nosotros también la tenemos. Pero ¿cómo se confirmó entonces, que resulta, él estaba en Santiago, doctor? La Fiscalía consiguió 6 videos de 2 tiempos diferentes en 3 establecimientos importantes de la ruta de Santiago a Santo Domingo, que sobre todo el último, una plaza comercial importante de Santiago, de la zona del Cibao, donde en la tarde él estaba ahí cuando regresaba de Santiago, y por supuesto no había forma de que estando ahí a esa hora pudiera estar en Santo Domingo, ni siquiera botando el cadáver. Entonces, finalmente lo dejan en el expediente, oigan esto, y viene un descargo total. ¿Por qué? Ellos dicen que él recibió una llamada de Argenis Contreras para que le ayude a ocultar el cadáver. Y resulta que de esa supuesta llamada no hay ni siquiera un vínculo entre un teléfono y otro depositado en el expediente. Wow. Ni siquiera eso. Fíjate que nosotros, y lo decimos públicamente, ni siquiera hicimos un escrito de defensa, porque no nos toca a nosotros demostrar la inocencia de él ni su implicación, sino que es precisamente la Fiscalía quien tenía que hacerlo. Y en esas condiciones están todos los demás. No hay ninguna prueba que vincule a nadie. Y esa es la real lástima de un caso tan importante. Bueno, lo que pasa es, vamos a no omitir porque opiniones. Estamos en una entrevista y cuando hay un entrevistador no puede opinar sobre lo particular, sino exacto, que hable a quien uno llamó para que trate los temas, o no solamente preguntar. Así es. Entonces, con el recurso de inconstitucionalidad que usted sometió, háblenos con relación a todo eso. Bueno, el país, esencialmente los que le damos seguimiento a la vida política, en el día a día del discurrir de la política nacional y de esos temas de tanta trascendencia para la democracia, sabemos que se aprobaron 2 leyes vitales para el sistema democrático y de partido en términos electorales. Estamos hablando de la ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el país, que una legislación que nosotros entendíamos que venía a regular mejor la vida de los partidos. Sin embargo, todavía le sigue dejando demasiado fortaleza a las cúpulas partidarias. Desde mi óptica no debió haber estatuto partidario particular. Debió haber una ley que regule los partidos y punto. Y que ese es el estatuto único de la vida de los partidos. Pero bueno, no fue así y sigue siendo... sí era una ley necesaria y ahora la tenemos
y su aplicación está dando sus tropiezos naturales de una legislación que se está implementando en el marco de una calendarización, como se llama en materia electoral, que ya la Junta ha comenzado, los partidos se están adecuando, pero el mayor tropiezo de esa ley, el mayor escollo de su aplicación es que los partidos políticos, la cúpula de los partidos está acostumbrada siempre a manipular los procesos y la ley de alguna manera manda a una mejor democratización. Pero bien, la mayor situación entonces viene con la ley de régimen electoral, la 1519, que tiene una particularidad que entiendo que debemos entrar inmediatamente. El voto de arrastre. ¿Qué ha traído como consecuencia en este país ese invento? Bueno, de antemano le asegura al partido que tenga más diputados una mayoría en el Senado de la República. Así es. Vamos a verlo desde el punto de vista del equilibrio democrático. ¿Cuáles son las atribuciones del Senado y cuáles son las de la Cámara de Diputados de manera individual? Bueno, por lo menos el que tiene la mayoría aplastante en el Senado tiene la Junta Central Electoral. Así es. ¿Qué es la Junta Central Electoral? Bueno, todos sabemos la importancia de que algún partido tenga el dominio de la Junta Central Electoral. Y no tenemos que entrar en detalles de esta Junta y de otras. Y de las pasadas. Y de las pasadas. Porque tenemos por lo menos 3 periodos reeligiendo a unos senadores que yo quisiera verlos corriendo por sus propios pies en cada una de sus provincias. Ay. Desde mi punto de vista, son inválidos. Eso no pueden caminar a buscar un voto en ningún lado porque ni son populares ni están preparados. Simplemente están ahí por el favor del voto de los diputados. Por un lado. Entonces, le asegura, por supuesto, al presidente de turno su puesto, un escaño en el Consejo de la Magistratura. Porque si tiene un Senado que no tiene el dominio, bueno, de repente el presidente del Senado no es de su partido. Y de repente puede ser el presidente del Senado de un partido distinto y la segunda mayoría puede no ser la del presidente. Así es. Y por tanto ya la pluralidad tendría por lo menos 2. Sí, sí. En fin, las decisiones trascendentes de las altas cortes pudieran estar mejor distribuidas y más equitativas, por un lado. Ahora, ¿cómo dice la Constitución que se eligen? ¿Cuáles son las características del voto para elegir a diputados y senadores? Bueno, un voto universal, igual, libre, secreto y directo. Universal, igual, libre, secreto y directo. 5 características que yo creo que cada una de esas 5 palabras es fácilmente entendible en el idioma, ni siquiera español ni castellano, en dominicano, cualquiera la entiende. Libre quiere decir que no puede haber impedimento para hacerlo. Directo creo que es simplemente pasar de un punto a otro, de una persona a otra sin que pase por una intermediación. Exactamente. Universal, que todos los que estemos habilitados podemos votar. Secreto, bueno, para evitar que mi jefe me mande a votar y yo le presente el voto. Para evitar injerencias y presiones y demás, que va entonces acorde con el principio de libertad, si tú lo unes, para que nadie te interrumpa. Entonces, que es igual, evidentemente que el voto del presidente y el voto del barrendero es el mismo voto, no hay un voto de calidad respecto a otro. Fuerza, la misma todo. De manera, eso lo establece la Constitución en sus combinados, sus artículos 77 y 208. Y dice que ese voto va a ser así y que la Junta o el órgano electoral lo va a aplicar conforme a la ley. Ahora, la ley no puede regular el ejercicio de ese voto fuera de esos parámetros constitucionales. Es simplemente buscar la mecánica, la adjetivización de cómo hacer efectivo el voto. No puede salirse de esos parámetros. Ok. En consonancia con eso, fíjate que no se ha analizado en el proceso, me va a permitir leer. Las leyes no se aplican por parte. La ley es
integral. Integral. ¿Qué dice el artículo 3 de la ley 1519 con su anuencia? Sufragio popular. La soberanía popular se expresa a través del sufragio popular, que será universal, igual, directo y secreto, y será ejercido en las formas y condiciones que establezca la presente ley. Dice el artículo 3 de la ley. Parece que no lo han visto. Y saltan al 92 y vamos a analizar de ahí para allá. Ya la ley en su espíritu inicial es apegarse a la Constitución de la República porque tiene el mismo texto de esos dos artículos, 77 y 208. Entonces, para que no haya ninguna duda, el propio legislador, en su artículo 92, establece los niveles de elección y te habla, entre otros, del nivel presidencial, nivel senatorial, nivel de diputados. Y nos quedamos ahí. Ahora, se le olvida al legislador y entonces se va y se inventa el artículo 104. Lo primero es que los que más o menos estudiamos derecho, sabemos que cualquier párrafo en una norma debe ser una derivación de la parte capital de ese artículo, si va a haber de un párrafo. El párrafo cuarto se ve ahí como una redacción dependiente del tercero, del párrafo tercero. Ahora, ¿qué dice? Se exceptúa de la presente disposición los candidatos a senadores, a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia. Fíjate que la propia palabra te dice exceptúa. Si exceptúa, ya violó el artículo 39 de la Constitución, el principio de igualdad. De igualdad. No puede haber excepción. Se va al problema, choca con el principio de igualdad del voto. Igualdad entre todos, que el artículo 39, e igualdad del voto, que ya lo hemos dicho que es incluso parte de la ley, en su artículo 3, por un lado. Ahora, ¿qué pretende el legislador contradiciendo el artículo 3 y el 92 con ese párrafo del 104? Mantener entonces el voto de arrastre como de una manera soterrada. Y entonces hubo un partido, el PRM, que lleva el caso a la Junta y la Junta se destapa con la más salomónica de las decisiones. Y dice, bueno, yo no soy tribunal para interpretar la ley, simplemente me corresponde aplicarla. Olvidando que el artículo 69 dice que los asuntos administrativos tienen que ceñirse a la ley, al debido proceso, y que el artículo 6 dice que todos los órganos y personas que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. Es decir, que si la Junta Central Electoral se ve ante la disyuntiva del artículo 104 y los aspectos constitucionales, tiene la obligación de apegarse a la Constitución. Es una decisión irresponsable. ¿Qué ha hecho la Junta? Ha creado dos formas distintas de elegir los senadores en la República Dominicana, dándole una interpretación extrañísima al tema de las circunscripciones electorales. Como que una provincia que esté dividida en circunscripciones es distinta a una que no tiene esa división. Yo quisiera que la Junta explicara mejor, porque dice que un diputado de una circunscripción no le suma voto al otro. Bueno, eso es correcto y por eso está subdividida. Ahora, ¿de qué manera explica la Junta que Santiago, por ejemplo, o Santo Domingo, o el distrito... Yo pensaba que era yo. Son distintas a otra provincia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos elevado por ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad, sobre la base de que ese párrafo de ese artículo es contrario al artículo 77 y al 208. Pero nos hemos ido más lejos. El artículo 23 de la Constitución, el primer derecho ciudadano que coloca es el derecho a elegir y ser elegible. Ese derecho de elegir y ser elegible, elegir y ser elegible, artículo 22 ¿Cómo dice? De la Constitución. Elegir y ser derecho a elegir elegible. y ser elegible. Si Exacto. yo puedo... Lo que pasa es
que la gente no entiende que de ser elegido no existe. No. Es elegible. Elegible, O sea, sí, que te tú puede tener postular. opción es para los comunicadores. Claro, exacto. No es elegido. Sí, porque- es elegible. O sea, usted Sí, porque- tiene el derecho de elegir y usted también ser un ente elegible. Hay gente que dice elegir y ser elegido. Eso nunca existe. Mis estudiantes lo saben, que lo he dicho siempre, lo tengo en mis libros. No es elegido. Eso no existe. Es usted elegible. Comunicadores, ya lo saben. Siga, doctor, Sí, disculpe. pero elegido es un... Es un barrio de sector Santiago. De Santiago. Que por cierto tenemos a Santiago a Y nuestra- es a nuestra el izquierda. ejido. Elegido. Elegido. ¿Entiendes? Y lo dicen ¿Tú sabes por qué? como mismo tú Como le si estás fuera. diciendo. Entonces, El sector elegido, señor. El elegido. Sí. Entonces, pero el ejido. Ejido. En Santiago. Correcto. Gramática, señores. Sí. Pues bien, entonces, nosotros analizamos en esa acción directa de inconstitucionalidad cómo afecta el derecho ciudadano de elegir y ser elegible. ¿Por qué tengo yo que votar por un senador que acompañando el voto mío de un diputado a un senador? Se los regale. Mira, hay dos aspectos esenciales. Primero, me están obligando a votar en los dos niveles por un mismo partido. Sí. Me está impidiendo a mí que yo, Sí. que yo elija un senador Ese es de un otro partido elemento. Ay, y sí. un diputado de Lo dice otro. la ley ahora, Sí. lo leyó ahí. Pero Claro. yo quiero nada más Ay, interferir mi en madre, algo. ¿verdad? Qué lío. Permítame interferir en algo. Y es algo muy legal que yo veo que se ha obviado y que ha entrado en contradicción con una ley que se estableció. La ley 1519, no sé si dentro de todos sus considerandos aparece el derogamiento de la ley 157.13 Del voto preferencial. del voto preferencial, que es el llamado voto de arrastre. Sí, sí. Porque la gente no ha querido o no sabe que lo que se llama arrastre proviene del voto preferencial, que fue impuesto con una ley en el año 2013. Entonces, esa ley 157.13, en su artículo 2, dice lo siguiente. Pues yo quiero que usted me busque si está derogada la ley 157.13, que debe de estar derogada o modificada en función de lo que es el voto preferencial. Porque el voto preferencial de la ley 157.13 reza de la siguiente manera y dice específicamente en su artículo 2 que establece la forma de elección de los diputados y diputadas y cita lo siguiente: inmediatamente en el párrafo del artículo 2 reza así: cuando el elector, el votante, decide marcar la fotografía del diputado o la diputada de su preferencia, está favoreciendo con su voto a ese partido y a su vez al senador que va por ese partido. Entonces yo me pregunto, ante la disyuntiva que esta ley 157.13 fue la primera violadora del artículo 77 de la Constitución, fue la primera. Sin embargo, los partidos y la sociedad hizo caso omiso a que la primera violación a la Constitución en cuanto al voto de arrastre, que nunca debió existir, fue la ley 157.13, que me obligó a mí, y es la que tiene a todos esos senadores arrastrados de manera ilegal. Entonces, la 1519, que en su artículo 92, su párrafo 7, su párrafo 8, establece los 4 niveles. de elección. Entonces yo me pregunto, si esa ley que hicieron estos susodichos, aversados diputados y senadores, yo quiero saber si ellos derogaron la ley 157.13, específicamente en su artículo 2. Entonces yo le pregunto a usted eso, si conta Mira, en esa ley, Mira, para que vea que la violación no viene de ahora. la pregunta es sumamente interesante. Cuando se aprobó esa ley, había un diario ahí en Santo Domingo Oeste,
se llamaba Trapiche Digital, y me pidieron que escribiera algo respecto a eso. Y yo escribí en ese momento diciendo que el voto preferencial en República Dominicana es inconstitucional. Y expliqué precisamente hace más o menos ese tiempo, en los mismos criterios que tengo hoy respecto a ese voto preferencial, que no era más que un retorcimiento, y siempre afectó a líderes que individualmente obtuvieron más votos que otros, pero su partido de manera conjunta, entonces le daba la preferencia al más votado del partido más votado, y hay personas que legalmente ganaron elecciones y no fueron diputados. Para aclararlo mejor, hay personas que sacaron 8,000 votos. Exacto, individualmente. Individualmente como diputados de otro partido. Exacto. Pero el que sacó 5,000 de un partido, o sea, menos que él, por el arrastre que tiene, La sumatoria de los votos, terminaba con a lo mejor 8,002, con 2 votos, excluyendo a quien ganó legalmente. Así es. Eso ocurrió. era ilegal y los partidos callaron. Todos. Exacto. Yo entiendo que la palabra preferencial se basta en sí misma. Es que la gente vote por quien quiera. No es una cuestión que no tiene explicación. La respuesta, mi querido hermano, si deroga la ley 1519 a la 157.13, sí, evidentemente que sí. No lo hace de manera expresa, pero como son inteligentes los diputados, el Congreso, dice que deroga a esas que enumera y a cualesquiera otras que le sean contrarias. Por tanto, es evidente que está derogada la ley 157.13 y entonces tenemos que apegarnos a esta, que en sus artículos 3 y 92 es absolutamente constitucional y que el párrafo cuarto del artículo 104 es inconstitucional. Ahí te vienen alegan después que es interpretativa. Entonces, porque eso es parte de lo que aquí se juega. No, pero eso, y usted lo sabe. Y el PLD está jugando. Y se juega eso, lo que no está establecido es interpretativo. Bueno, entonces, bueno, aquí, ahí es que entra la discusión. Muchas veces se aplica la ley por lo que ella no dice. Sí, bueno, la ley no dice tal cosa. Es decir, entonces yo puedo hacer algo que ella no dice. En vez de decir, yo tengo que hacer lo que la ley dice. Por eso que debió establecerse. Sí, no si usted va a establecer una ley, me parece, la 157.13 debió quedar tácitamente expresa, diciendo que queda derogada. Esa es la realidad. ¿Por qué? Si usted está estableciendo 4 niveles, entonces esa ley 157.13 en su artículo 2 sigue vigente. Por eso es que estos bárbaros del Congreso, en su manuscrito, y todavía más violatorio, el presidente de la Junta Central Electoral, asumir y buscar yo tengo un concepto, una cosa que no tiene fe, yo tengo un concepto ni ley, muy increíble, particular de cómo actúa el presidente de la Junta. Yo digo que él es una culebra que no choca con nada. Tú mandas una culebra por ahí, no choca con nada porque ella tiene facilidad de evadir. Yo entiendo que en los puestos públicos no se puede estar en buena con todo el mundo. Pero yo quiero anunciar algo que no quiero pasar por alto. Hay muchos partidos que han ido tanto al Tribunal Superior Administrativo como al Superior Electoral buscando suspender o anular de alguna manera la decisión que ha dado la Junta respecto a esa extraña aplicación de la ley. De partirla en dos. Exactamente. Ese es el mejor término. Nosotros, a partir de esa acción directa de inconstitucionalidad, y oigan esto, vamos a apoderar a un tribunal, ya sea el administrativo, ya sea el electoral. Desde mi punto de vista, todo lo electoral, absolutamente todo tiene que ver el Tribunal Superior Electoral, porque es, según el artículo 214 de la Constitución, la única y última instancia para los asuntos contenciosos electorales. Así es. Lo que va directamente a incidir en el proceso electoral no es de ninguna otra administración. No es de competencia de... No. Por ejemplo, aquí en el pasado... Pero hay una violación a la Constitución. En el pasado siempre fue constante el criterio de que la justicia ordinaria no tenía competencia en asuntos electorales. El Tribunal Superior Electoral, ¿cuál es su alzada? Tendría que irse a la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema no hay ninguna sala que conozca asuntos electorales. Sí, vamos a ponerlo en perspectiva. Sí, claro. Entonces, la jurisdicción especializada es el Tribunal Superior Electoral. Sí. Nosotros vamos a apoderarlo de una demanda en suspensión, pudiera ser un referimiento, pudiera ser una medida cautelar, como se le quiera llamar,
de la decisión de la Junta, hasta tanto el Constitucional se pronuncie. De ahí para abajo, todos los tribunales son inferiores y nadie puede adelantarse a lo que vaya a decidir el Constitucional. Yo creo que sí. La primicia, que es lo más prudente. La primicia es aquí. Yo creo que es lo más prudente. Y eso se va a producir entre lunes y martes. Esperar que el Constitucional decida. Todo ante el todo eso que tiene. Y después de ahí los demás tribunales que accionen. Pero es que la Constitución que se está violando. Exactamente. El derecho Sí, de elegir y ser elegible. Sí. Entonces hay que hacerlo con una... Y que es un recurso fundamental. Claro, un un recurso fundamental derecho. que por eso. No solo un recurso, con el perdón, mi cuate, es un derecho. Sí, precisamente por un eso. Un derecho individual de todo ciudadano. Pero tú sabes que esa cuestión del voto de arrastre tiene una particularidad también que quisiera en los minutos restantes verlo. El voto no es solamente un derecho, es un deber, según el artículo 75.2 de la Constitución. De la Constitución. Es una ¿Tú sabes lo que está pasando aquí? Que se está provocando un abstencionismo constitucional. Porque yo, obediente a un partido, si no me gusta el senador, mejor no voto por el diputado. Y mejor no he hecho Oye mi bien, voto. y no he hecho el voto. Me están obligando incluso a abstenerme del cumplimiento de un deber. ¿Te acuerdas que te lo decía ayer? Nosotros ¿Te acuerdas que te lo decía ayer? En el periodo personal hablaba yo con cuento crítico. Mira, eso puede aumentar la abstención, claro, ¿oíste? Sí, claro que sí. claro, el disgusto. Claro, dice, mejor no voy a votar porque yo voy a votar por fulano. Ese es el Fulano tema. está, lo siento, De pero yo voy a votar por fulano. Que eso ha sido, Exactamente. no es que lo vean ahora, señores, eso ha sido una norma que ha obligado a mucha gente a abstenerse de ir votar. al voto. Pero claro. Especialmente en el renglón congresional. Sí. E incluso, oye, eso afecta tanto que hay mucha gente que se ha abstenido de ir a votar a cualquier renglón. Mira, por ese renglón. Te voy a poner un ejemplo. Compara, yo lo hice en las elecciones pasadas en Santo Domingo Oeste. La sumatoria de los votos de los niveles de municipales casi cuadruplican los votos de todos los diputados juntos. Sí, eso es verdad. Porque a la gente no le interesa eso, sobre todo por ese aspecto de que está votando doble. Es y el el voto menor, no tiene dos es valores. la menor un voto cantidad de por una persona. votación. Así es. La menor cantidad de votación Y eso repercute- entre los tres renglones Sí. es el congresual. Y repercute en un Duplica. problema de ilegitimidad, que no es lo mismo que legalidad. Tú puedes ser elegido claro. legalmente y ser ilegítimo claro, por poca claro. representatividad. Claro que sí, claro, Ahora, claro. salvo el caso, en el único sitio donde el voto congresual se San notó que eso fue en San Juan. San Juan de la Maguana. Sí, En mi porque- pueblo tenía que ser, ¿no? Sí, sí. En San Juan Mi pueblo fue- tenía que ser. En San Juan duplicó el del presidente En mi y pueblo. el municipal quedan por debajo. A Y mí- la población oye, tuvo que buscar la yo otra leí sitio. el documento de la Junta pidiendo disculpas. Oye. A mí me dio una vergüenza eso. Oh. No, pero mira, Dios tú sabes mío. que los Yo estaba escáneres... trabajando allá. Y cuando yo conocí la información, Oye, yo pero señores. entré para la oficina de la emisora y digo yo, ay, Dios mío, qué vergüenza. No, pero es una tú cosa. sabes ¿Eh? que se Y que sea en San Juan. Y que sea en San Juan, precisamente en San Se Juan. multiplicaron los panes. Era en la tierra de Liborio. Sí, le ponemos acá. Sí, ¿verdad? Claro, Sí. claro, es que somos peculiares. El espíritu de Liborio participó. Se multiplicaron. En Santo Domingo Oeste había un escáner, hubo un escáner. Ajá. Oiga lo que estoy diciendo, que en muchas ocasiones duplicó el voto. Óigame, ¿de quién? Porque eso yo lo estoy diciendo porque es verdad. De Radamés González. Ese fue el del PRD. Sí. Un escáner Aspirante te le daba el alcalde voto. ahora. Te le da el voto a Radamés ¿Alcalde González. para dónde va? Bueno, aspirante le a duplicaba alcalde. los votos. Le divulgaba los votos a él. Sí. Ahora, Y paren los votos. sí, Es los que votos ese- paren. en ese escáner Y paren. más electrónicamente paren. La tendencia electrónicamente es a parir. No, Eso tú leíste que es uno de los rechazos, es uno de los elementos por los cuales El voto electrónico no es recomendable para funciones electorales, Eh, para eventos electorales. Vamos a tener Ese que es uno, volver por la paridad. Para que rápidamente así, antes de ya de irnos, ¿usted confía en el voto electrónico? Mira, Y la empresa que ganó el concurso con un activo de 236,000 pesos Sí, de capital. de capital y el Estado le entrega 20 millones de dólares. Cuando usted, como abogado, sabe que un contrato requiere de una fianza naturalmente. y la fianza la otorga un banco
que es el que otorga fianza. Naturalmente. Y lo otorga en función de los activos suyos. Claro. Y de lo que hace. En función de tu ¿Cómo un capital. banco puede entregar una fianza a una empresa con menos de 1 millón en activos que va a hacer negocio de 1.000 millones de pesos? Bueno, eso va a depender de muchas cosas, incluyendo de quién sea la parte interesada. De manera que el voto electrónico, bueno, yo no es que no confíe en el voto electrónico, es quien maneje el voto electrónico. Y los software que se van a... Precisamente, lo que es la obra humana no es perfecta. Ay. Siempre es perfecta. Y el que está ahí en cómputo es el mismo anterior. Bueno, tiene experiencia suficiente. Tiene experiencia. Ay, mi madre. Y el que puede Sabe lo de más, carne, y el mira. que puede lo más, puede lo menos, dicen los abogados. Aleluya. Así es. O sea, y dentro de las encuestas que hay en el país, la sociedad rechaza en su mayoría el voto electrónico. Y yo me pregunto, ya para irnos, ¿y por qué los partidos aprobaron eso? Porque son parte Si quienes votan no confían. Sí, el elector no confía. O sea, el elector no confía. Porque aquí- O sea, ¿por qué obligar? Increíble. Porque las cúpulas ¿No se consultaron la base? dominicanas no le interesa lo que piense la base, simplemente. Ay, Dijo alguien que las bases son para pisarlas. Sí, y, en seguir, el- en y el se- play. y seguir corriendo. Y seguir corriendo. Sí, así es. Amigo suyo, ese dirigente ido a destiempo. Sí, así es. ay, actúa y de canto. Tú sí hiciste cosas. No, porque no hay que... La base para correr y seguir, para No hay pisar y seguir que corriendo. ocultarlo, fue el que lo dijo. No, pero eso está ahí. Y entonces eso quedó como un postulado Sí. Efectivamente. y se ha seguido pisando. Y hay uno que dijo, pero este quiere tocar y irse a Y tercera correr por tercera. y devolverse. O sea, ni siquiera cumplir con el reglamento de primera, segunda y tercera. Y meterse a home. To- Sino que ir a tercera y Y volver a devolverse. ¿Qué Y más anotar cosa? la carrera. ahí, 90 mira. pies. 90 pies. Bueno, nosotros vamos a darle las gracias al licenciado Bunel Ramírez por su participación siempre de alto rating aquí en Primera Hora. La participación anterior de Bunel aquí anda por aproximadamente 37,000 views. Oigan eso no es fácil, un hombre mundial. Sí. Así es que Y ahora está la de hoy 15, 19 views. Y lo que me gusta, pero sobre Sí. todo de Bunel, a pesar de que somos sanjuaneros, que el hombre está cumpliendo su papel. Yo siempre he dicho, en esta sociedad, en cualquier sociedad del mundo, el ciudadano que no cumple su papel, eso es problema de él. Eso es problema de él. El que quiere estar anquilosado y creyendo que las oportunidades, los espacios son que te los van a traer, no, te tiene que estar en el combate, en lo que hay. Suceda lo que suceda, planificado, pero suceda lo que suceda. Eso es lo que está haciendo el licenciado Bunel. Yo estoy correcto. Mira, a mí y me lo felicito de antemano. me preguntaron ahora que si Bulner irá a la esquina de Henchi. Señores, gracias. Pasen todo feliz fin de semana. Recuerden mi recomendación de los viernes. No se dejen matar de los haitianos. Córranle, que esa gente, al fin y al cabo, el gobierno decidió de que vengan para acá. Y todas sus modalidades de vida ellos la tienen aquí. Y ellos actúan en base al machete. No se dejen matar de esa gente, ya si el gobierno decidió darles espacio. El próximo lunes volveremos, Dios mediante. Cuídense.